Catherine, todos se quedarán en casa por la tormenta de hielo. La cena de Navidad está cancelada. Mantente a salvo, decía el mensaje de mi madre. Miré mi teléfono con decepción, pero lo entendí. Después de todo, los inviernos en Nashville pueden ser peligrosos. Lo que no sabía en ese momento era que ese simple mensaje desentrañaría años de engaños familiares y cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Catherine y tengo 32 años. Soy contadora y, hasta la última Navidad, pensaba que simplemente era la diferente en mi familia. La hermana callada y enfocada en su carrera, la que nunca encajaba del todo en sus ruidosas reuniones sociales. Mi hermana menor, Ana, siempre fue la estrella, la que nunca hacía nada mal a los ojos de nuestros padres. Aquella mañana de Navidad, me preparé para pasar un día tranquilo a solas. Me hice un chocolate caliente, puse algunas películas navideñas y traté de mantenerme positiva a pesar de la soledad. Alrededor de las 3 de la tarde, estaba desplazándome por Instagram cuando mi corazón se detuvo. Allí estaba, una publicación reciente de mi prima. Perfecta Navidad en familia en casa de Ana. Tan bendecidos de estar juntos. Tradiciones, familiares. Cena de Navidad. En la foto aparecía toda mi familia, mi madre, mi padre, tías, tíos, primos, incluso mi abuela, reunidos alrededor de la elegante mesa de Ana. Todos sonreían, vestidos con suéteres festivos, disfrutando claramente de la celebración. Me habían excluido deliberadamente. A través de las ventanas en sus fotos, podía ver un cielo despejado y soleado. No había tormenta de hielo. Nunca la hubo. Mis manos temblaban mientras seguía deslizando las imágenes. Ahí estaba mi padre, cortando el pavo, mi madre acomodando sus clásicas galletas navideñas, mis pequeños sobrinos abriendo regalos. La tormenta de hielo había sido una excusa, una mentira conveniente para evitar decirme que no era bienvenida en su perfecta reunión familiar. Sentí el estómago revuelto al darme cuenta de la verdad. Todas esas veces en las que me dijeron que se habían cancelado eventos, todas esas reuniones íntimas a las que nunca fui invitada. ¿Cuántas de ellas habían sucedido realmente sin mí? ¿Cuánto tiempo llevaban coordinando a mis espaldas para excluirme mientras fingían preocuparse? La mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era mi madre, actuando como si nada hubiera pasado. Hola, cariño. Espero que hayas tenido una Navidad tranquila. Te extrañamos. La crueldad casual en sus palabras hizo que mis manos se cerraran en puños. Ese fue el momento en que todo cambiaría, aunque aún no lo sabía. Creciendo en nuestra casa familiar, siempre intenté ser la hija ejemplar. Ayudaba a mi madre con las tareas, mantenía calificaciones impecables en la escuela e incluso renuncié a mi sueño de estudiar arte para dedicarme a la contabilidad, porque mis padres insistían en que era más práctico. Mientras tanto, Ana podía hacer lo que quisiera. Cuando abandonó la universidad para convertirse en instructora de yoga, mis padres la llamaron valiente. Cuando yo trabajé horas extras para ayudarles a pagar la hipoteca, apenas lo mencionaron. Recuerdo un incidente en particular que debió abrirme los ojos mucho antes. Hace 3 años, cuando mi padre necesitó cirugía, pedí 3 semanas de licencia para ayudar a cuidarlo. Cociné, limpié, lo llevé a sus citas médicas y me aseguré de que tomara sus medicamentos. Ana apareció una vez, se quedó 1 hora, se tomó selfies con él para subirlas a sus redes y luego se fue, alegando que tenía un retiro de yoga y, sin embargo, en la versión que mis padres contaban de aquellos días, Ana era la hija incondicional y yo solo había hecho lo mínimo. Mi familia extendida no era mucho mejor. En cada reunión, mis tías elogiaban el espíritu libre de Ana mientras me preguntaban cuándo iba a relajarme y aprender a disfrutar la vida. Mis logros en el trabajo eran descartados como aburridos, mientras que la última aventura de Ana, dar clases de yoga en Bali, era el tema central de cada cena familiar. Me repetía a mí misma que no importaba.
que la familia era la familia y que, a su manera, me querían. Incluso el mes pasado, pasé horas ayudando a mi madre a preparar la cena de Acción de Gracias, solo para escucharla decirle a todos que Ana había hecho todo el trabajo mientras yo simplemente me sentaba sin hacer nada. Tragué mis sentimientos y guardé silencio, como siempre. Cuando Ana anunció que este año ella organizaría la cena de Navidad, me ofrecí a ayudar con la planificación y la cocina. Me apartó con un gesto, diciendo que quería que todo fuera perfecto. Debería haber visto las señales en ese momento, pero yo seguía aferrándome a la mentira de nuestra familia feliz. La verdad es que he pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, justificando su comportamiento y fingiendo no darme cuenta cuando me excluían de reuniones familiares espontáneas, a las que, de algún modo, todos los demás siempre estaban invitados. Me convencí de que si simplemente me esforzaba más, trabajaba más y daba más, finalmente me verían como alguien digno de formar parte de su imagen de familia perfecta. Hola, cariño. Espero que hayas tenido una Navidad tranquila. Te extrañamos. Falso entusiasmo en la voz de mi madre me revolvió el estómago. Apreté el teléfono con más fuerza, con las fotos de Instagram aún abiertas en mi laptop, pruebas de su perfecta reunión familiar de la que fui deliberadamente excluida. ¿En serio? Logré mantener la voz firme. Porque las publicaciones de Nina en redes sociales muestran que todos pasaron un tiempo maravilloso en casa de Ana. Todos menos yo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía imaginar el rostro de mi madre, esa expresión tan familiar cuando la atrapaban en una mentira, pero ya estaba ideando una excusa. Oh, bueno, balbuceó. Ana. Lo organizó de último momento, y ya sabes cómo eres en las reuniones. Siempre tan callada, poniendo a todos incómodos. Pensamos ¿Qué? La interrumpí. Que sería mejor mentirme. Hacerme pasar la Navidad sola mientras... ¿Fingían que todos hacían lo mismo? No seas tan dramática, suspiró mi madre. Solo queríamos evitar cualquier momento incómodo. Sabes que Ana quería que todo fuera perfecto. Fue entonces cuando todo encajó. Todas las veces que se habían cancelado reuniones, los planes, que misteriosamente no funcionaban. Las fotos familiares que luego veía en redes sociales. No era algo aislado, era un patrón. ¿Cuántas veces?, pregunté en un susurro. ¿Cuántas otras reuniones me han ocultado? Otro silencio revelador. Catherine, estás siendo demasiado sensible. Es exactamente por esto que... ¿Qué? La corté. ¿Que me excluyen? ¿Que fingen que no existo a menos que necesiten algo de mí? ¿Que Ana es la hija perfecta mientras yo soy tratada como un estorbo? Eso no es justo, protestó mi madre. Te queremos a las dos, por igual. Es solo que Ana se esfuerza por ser parte de la familia. ¿Tú siempre estás tan ocupada con el trabajo? Reí con amargura. ¿Ocupada con el trabajo? ¿Te refieres a ocupada ayudándoles a pagar la hipoteca? ¿Ocupada cuidando de papá después de su cirugía? ¿Ese tipo de ocupada? Mira, su voz se endureció. Si vas a ponerte así, quizás sea mejor que tomemos un tiempo separadas. Llámame cuando estés lista para ser razonable. La línea se cortó. Me quedé ahí, mirando el teléfono mientras 32 años de recuerdos cobraban una claridad dolorosa. Cada excusa, cada desprecio, cada malentendido. Todo había sido intencional. Yo nunca fui el problema. Nunca lo había sido. Ese fue el momento en el que dejé de justificar su comportamiento. El momento en el que finalmente vi la verdad. No, tenía una familia. Tenía personas que compartían mi ADN, pero que me trataban como una simple sombra. Después de esa llamada, algo dentro de mí se rompió. Estaba harta de ser el felpudo de la familia. Abrí mi laptop y comencé a escribir un correo dirigido a toda mi familia. Mis padres, mi hermana, mis tíos, primos, cada persona que había estado en esa cena de Navidad.
Mis dedos volaban sobre el teclado mientras años de sentimientos reprimidos se derramaban en cada palabra. He visto las fotos de la cena de Navidad. La misma cena que me dijeron que se había cancelado por una tormenta de hielo inexistente. Quiero que todos sepan exactamente lo que han hecho. No solo me excluyeron de una reunión familiar, sino que coordinaron una mentira elaborada para hacerme pasar la Navidad sola. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes de mi madre. Quédate en casa, todos haremos lo mismo, junto con las fotos de las redes sociales que mostraban su celebración. Presioné enviar antes de poder dudar de mí misma. Las respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. Mi tía María aseguró que se les olvidó avisarme que los planes habían cambiado. Mi tío Robert insinuó que estaba exagerando. Mi prima, Na, cuya publicación había destapado su mentira, rápidamente eliminó todas las fotos navideñas y me envió un mensaje diciéndome que estaba causando drama innecesario. Luego llegó la respuesta de Ana, un largo y condescendiente correo, sobre cómo nunca hacía un esfuerzo por integrarme en la familia y cómo ella solo quería una Navidad perfecta. Incluso tuvo el descaro de sugerir que excluirme había sido por mi propio bien, porque obviamente no disfruto las reuniones familiares, pero fue la reacción de mis padres la que realmente me mostró quiénes eran. En lugar de disculparse, pasaron a la ofensiva. Mi madre comenzó a llamar a amigos en común, difundiendo la historia de que estaba teniendo algún tipo de crisis emocional. Mi padre me envió un correo severo hablándome sobre el respeto a la privacidad familiar y lo inaceptable que era exponer nuestros problemas. Ahora sí lo arruinaste todo. Me escribió Ana. Mamá está llorando. Todos están molestos y todo porque no pudiste aceptar que tal vez el problema eres tú. Esta es exactamente la razón por la que no te quisimos en Navidad. Sentí que vivía en una realidad alterna. Ellos me habían mentido y excluido deliberadamente. Y aún así, de alguna manera, yo era la villana por exponer su comportamiento. Cuanto más me defendía, más manipulaban la narrativa. Cuando me negué a retroceder y disculparme, escalaron la situación. Mi madre comenzó a aparecer en mi trabajo sin previo aviso, armando escenas en la recepción. Ana empezó a publicar indirectas en redes sociales sobre personas tóxicas y sobre elegir la paz por encima de la familia. Mi padre amenazó con sacarme de su testamento si no volvía a entrar en razón. Pero, lejos de intimidarme, sus acciones solo confirmaron lo que finalmente había comprendido. Esto no era una familia amorosa protegiéndose de un miembro conflictivo. Esto era un sistema tóxico, desesperado por mantener el control sobre alguien que, por primera vez, se había negado a seguir sus reglas. Decidí entonces que debía hacer más que solo exponer sus mentiras. Debía liberarme completamente de su manipulación. Lo que ellos no sabían era que ya estaba preparando un plan que les mostraría exactamente lo que pasa cuando empujas demasiado lejos a la única persona que siempre estuvo ahí para ti. Una semana después de mi correo, recibí un mensaje inesperado de Rachel, una vieja amiga de la familia que se había retirado de manejar las finanzas de mis padres años atrás. Catherine, he estado viendo lo que pasa con tu familia en redes sociales. Hay algo que necesitas saber. ¿Podemos vernos? Acepté encontrarme con ella en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Cuando llegué, Rachel parecía nerviosa, sujetando con fuerza un sobremanila. He cargado con la culpa de esto durante años, dijo Rachel deslizando el sobre por la mesa. Tu padre me hizo jurar guardar el secreto, pero después de ver cómo te están tratando, ya no puedo quedarme callada. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios y documentos legales de hace 15 años. Mientras los leía, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Según esos registros, mi abuelo había dejado una herencia significativa destinada específicamente para mi educación y mi futuro. Casi $300,000, dinero del que jamás me habían hablado. Tu padre era el fideicomisario, explicó Rachel en voz baja. Se suponía que debías recibir acceso a los fondos cuando cumpliste 25 años. En cambio,
transfirió todo a las cuentas de Mintus Ana, usándolo para financiar su estilo de vida y sus negocios fallidos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos esos años en los que trabajé horas extras para pagar mi carrera en contabilidad, los préstamos estudiantiles, que todavía estaba pagando, las veces que les ayudé con la hipoteca. Ellos habían tenido mi herencia todo el tiempo, gastándola en Ana. Hay más, continuó Rachel. Tu abuelo también dejó propiedades que debían ser divididas equitativamente entre tú y Ana. Tus padres las vendieron todas, usando el poder notarial que te hicieron firmar cuando tenías 18 años. ¿Recuerdas cuando te dijeron que era para decisiones médicas en caso de emergencia? El asco se apoderó de mí. Ese documento que firmé, confiando en ellos, les había dado control total sobre mis intereses financieros. Me habían robado sistemáticamente mi herencia mientras me observaban luchar económicamente, mientras aceptaban mi ayuda para pagar sus cuentas y me hacían sentir culpable por no contribuir lo suficiente a la familia. Pero lo peor fue verlos. Estados de cuenta con transferencias regulares a Ana, etiquetadas como inversiones de negocio. Dinero tomado de mi herencia para financiar sus estudios de yoga, sus retiros en Bali, todas esas aventuras que tanto elogiaban mientras criticaban mi aburrida carrera en contabilidad. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté tratando de controlar mi voz. Porque vi las publicaciones de tu madre en redes sociales, pintándote como una persona inestable y desagradecida. Quieren desacreditarte antes de que descubras la verdad. Han estado robándote durante años, Catherine. Lo que hicieron no solo es moralmente repugnante, es ilegal. De repente, todo encajó horriblemente. Las crecientes acusaciones de que yo era irrazonable. Las amenazas de desheredarme cuando ya me habían quitado todo. Su desesperación por mantener la narrativa de que Ana era la hermana exitosa, mientras yo era el problema. Guardé con cuidado los documentos en el sobre, mi mente trabajando rápidamente. Gracias, Rachel. Sé exactamente lo que debo hacer. Esto ya no se trataba solo de una Navidad arruinada. Se trataba de años de manipulación calculada y robo. Y yo, una contadora con años de experiencia en el rastreo de fraudes financieros, era la persona perfecta para hacerlos enfrentar las consecuencias. Con los documentos de Rachel en mano, pasé la siguiente semana armando mi caso con precisión. Sabía exactamente cómo seguir el rastro del dinero. Cada transferencia no autorizada, cada abuso del poder notarial, cada documento fraudulento. Lo rastreé todo. También contraté a Sarah Chen, una abogada especializada en fraudes patrimoniales, para que revisara la evidencia. Esto es un caso claro de explotación financiera, confirmó Sarah. Podemos presentar cargos penales si decides seguir ese camino. Me tomé mi tiempo para decidir. Un caso penal destruiría la reputación de mi familia, pero ellos ya habían destruido nuestra relación. Aún así, les di una última oportunidad para hacer las cosas bien. Les envié un correo a mis padres y a Ana, pidiéndoles una reunión familiar para resolver nuestras diferencias. Aceptaron de inmediato. Seguramente creían que podrían manipularme para que volviera a obedecer. Acordamos reunirnos en mi apartamento el siguiente sábado. Esa mañana, coloqué 3 carpetas sobre la mesa de mi comedor, una para cada uno de ellos. Dentro de cada carpeta había un registro completo de su fraude, junto con una carta de mi abogada que detallaba sus opciones: transferirme inmediatamente todos los fondos restantes y firmar una confesión o enfrentar cargos criminales. Cuando Miren y Santosh llegaron, lo hicieron con aires de superioridad, claramente esperando una disculpa de mi parte. Mi madre fue la primera en hablar, con su tono habitual de falsa dulzura. Catherine, nos alegra tanto que hayas entrado en razón. La interrumpí deslizando las carpetas sobre la mesa. Antes de que alguien diga una palabra más, les sugiero que lean esto. El color desapareció del rostro de mi padre mientras escaneaba los documentos. Las manos de Ana comenzaron a temblar. Mi madre intentó mantener el control. Esto es ridículo. Estás intentando chantajear a tu propia familia. Reí con frialdad. ¿Chantaje? No, les estoy dando una opción.
Devuélvanme mi herencia con intereses y admitan lo que hicieron, o dejaré que la policía se encargue. Rachel ya aceptó testificar. Rachel no tenía derecho, comenzó a decir mi padre. Ustedes no tenían derecho, lo interrumpí. Me robaron durante años mientras me veían luchar. Usaron mi poder notarial para vender propiedades que eran legítimamente mías. Financiaron la vida de Ana con mi herencia. Ana estalló en llanto. Yo no sabía. Me dijeron que el dinero venía de sus ahorros. No mientas, respondí con calma. Las transferencias iban directamente a tus cuentas. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Mi madre intentó otra táctica. Piensa en lo que esto le hará a la familia. ¿Qué dirá la gente? Deberían haber pensado en eso antes de robar cientos de miles de dólares a su propia hija, respondí. Tienen 48 horas para decidir. O firman la confesión y hacen las transferencias, o iré a la policía. Salieron en pánico, mi padre prácticamente arrastrando a mi madre y a mi hermana, que lloraba histéricamente. Horas después, el chat familiar explotó con mensajes de parientes. Todos, por supuesto, tomando su lado. Pero me mantuve tranquila. Yo tenía la verdad y la evidencia de mi lado. La pelota está en su cancha ahora, le dije a Sara por teléfono esa noche. Pero algo me dice que no tomarán la decisión correcta. Estaba lista para lo que viniera. Después de todo, ya me habían dado el mejor regalo, la libertad de su manipulación. Las 48 horas pasaron y, tal como esperaba, mi familia eligió el orgullo sobre la honestidad. No firmaron la confesión, ni hicieron ninguna transferencia. En cambio, intentaron destruir la evidencia, cerrando cuentas, triturando documentos e incluso presionando a Rachel para que se retractara. Lo que no sabían era que yo ya había entregado todo a las autoridades. A la mañana siguiente del vencimiento del plazo, presenté formalmente los cargos. Por la tarde, la policía estaba en sus puertas con órdenes de registro. Desde mi oficina, observé cómo la historia se desarrollaba. Mi padre fue escoltado esposado desde su lugar de trabajo. El estudio de yoga de Ana fue incautado como un activo comprado con dinero robado. Mi madre, que siempre había mantenido una imagen perfecta en redes sociales, fue arrestada en plena reunión de su comité de caridad. El chat familiar volvió a explotar, pero esta vez con un tono diferente. Los mismos parientes que habían minimizado mis reclamos de repente guardaron silencio cuando la evidencia se hizo pública. El periódico local publicó la historia sobre la caída en desgracia de la familia, y todos sus años de apariencia perfecta se desmoronaron en un solo día. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Hiciste lo correcto. Tu abuelo estaría orgulloso. Tenía razón. Esto ya no se trataba de venganza. Era justicia. Mientras veía cómo se desmoronaban las mentiras que habían construido durante toda su vida, no sentí alegría, solo alivio. La verdad, por fin, estaba afuera. Y yo, por fin, era libre. Un año después, estaba sentada en mi nuevo hogar en Denver, viendo la nieve caer por la ventana. El juicio había terminado meses atrás. Mi padre y mi madre aceptaron acuerdos de culpabilidad y se comprometieron a pagar restitución. El imperio de yoga de Ana se desmoronó y terminó consiguiendo un trabajo real como recepcionista. La imagen de familia perfecta que tanto habían trabajado para mantener desapareció para siempre. La mayoría de los parientes, que habían permitido su comportamiento durante años, dejaron de hablarme, pero sorprendentemente descubrí que no los extrañaba. En cambio, había construido un nuevo sistema de apoyo con amigos genuinos que valoraban la honestidad por encima de las apariencias, colegas que respetaban mi ética de trabajo e incluso algunos primos lejanos que se acercaron para disculparse por su comportamiento en el pasado. La semana pasada, Rachel vino a visitarme. Mientras tomábamos café, me entregó un viejo álbum de fotos que había encontrado al limpiar su oficina. Dentro, había fotos de mi abuelo y yo, momentos que casi había olvidado. En una de ellas, él me enseñaba a pescar. Ambos reíamos por algo que el tiempo había borrado. Siempre decía,
Tú eras la fuerte, me contó Rachel. Sabía que ellos favorecían a Ana, pero creía que tú superarías todo. Toqué la foto con suavidad, recordando su sonrisa. Amable. Él había intentado proteger mi futuro con esa herencia, y aunque tomó años, su regalo final me había dado algo mucho más valioso que el dinero: el coraje para defenderme. La libertad de construir mi vida en mis propios términos. A veces, la mejor venganza no es desquitarse, es liberarse.